grabar. Y pues ahí tenemos un problemita, ¿no? Ahí tenemos bueno, no un problema, ¿no? Hasta ahorita nada más es parte de algo que nos podríamos imaginar. Y eso siempre y cuando nuestra capacidad o nuestras ganas de querer imaginarlo lo haga, ¿no? Voy a pensar que por aquí pongamos este elemento continúa y por aquí le voy a hacer un corte. Ahí está mi corte. Voy a pensar que por acá probablemente haya otro elemento que continúe y también le vamos a hacer un corte por ahí. Ahí está mi corte. Voy a borrar tantito, a ver si me deja. Sí, sí me dejó. Aquí también se me deja. Voy a terminar de completarlo. Ahí está tal vez una continuidad de ese espacio, ¿no? Una losa o una trave. Bueno, ahí está un ejemplo, yo creo que nos lo podemos imaginar. Probablemente exista otra persona que ande por acá feliz y también otra persona que ande por acá. Lo importante es que estén felices, ¿no? Entonces vamos a ponerle inclusive su semblante de felicidad. Ahí está. Bueno, sería así. Ahí está. Bueno, pues resulta que ahí nos podemos imaginar a una construcción que por alguna razón, la que ustedes quieran y manden, la que ustedes quieran, resulta que tiene un muro triangular. Ahora, ¿por qué pudo haber generado ese muro triangular? Pues probablemente esta vivienda va a utilizar un una losa, dos aguas por acá arriba, ¿no? Y probablemente más adelante van a hacer la conexión. Probablemente ahí exista un espacio con una teja, o tal vez, probablemente también puede haber pasado que esa persona se quedó sin recursos, se quedó ese muro de forma inconclusa y quedó como en forma de escalerita. No sé si por donde ustedes viven han llegado a ver este tipo de muros que parecería que pues, alguien los dejó ahí inconclusos, ¿no? Puede ser que donde ustedes vivan. O también puede ser que donde ustedes vivan se dé la otra situación, ¿no? De ver un, una techumbre inclinada, y esa techumbre inclinada nos serviría bastante, ¿no? Sobre todo en esta época de lluvias, ya ves que hay muchas construcciones que sufren por el hecho de que la lluvia termina por permear en las losas planas. Desgraciadamente en México tenemos esa cultura de hacer las losas muy, muy, muy planas, porque siempre pensamos en que, pues, ¿qué tal si hay que echar otro pisito de más, ¿no? Y eso fomenta la autoconstrucción y fomenta pues muchos errores. Pero bueno, pues seguimos haciendo losas planas y desgraciadamente las losas planas pues es más fácil que se filtre el agua y que se generen goteras. Si nosotros construyéramos con losas inclinadas, pues sería más fácil entender que el agua se va a ir canalizando y va a caer y no va a entrar a la construcción. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Cualquiera de los casos que yo te mencionaba por ahí, ya sea que porque tuvieras una, una techumbre inclinada o bien porque se quedó ese muro inconcluso, yo creo que sí nos podemos imaginar esa situación. Ahora, no sé si ustedes me pudieran ayudar, pues para darme algunas medidas, ¿no? Como para que nos imaginemos entre todos ese ejemplo. Eh, Puede ser que yo me lo imagine de alguna forma y alguno de ustedes se lo imagine de otra. Y entre todos podemos generar un problema. Fíjense, no sé si ustedes, a pesar de que ahí se está moviendo, híjole, se movió mal, se movió feo. Vamos a ver. Ah, creo que aquí terminé, tal vez cortando a una persona por ahí, ni modo. Perdón, amiguito, lo cortamos, pero me interesa moverlo de posición, cambiarlo. Yo creo que por acá. Ahí está. Muévete. Y esto no importa que lo volvemos. Ahorita lo volvemos a redactar. Una pregunta, como no sé si ustedes me siguieron en el viaje, de cuánto, de cómo es esa estructura, y resulta que probablemente ustedes se lo imaginaron con algunas dimensiones. Entonces, para ustedes, ¿como cuánto mide ese espacio en donde está esa persona, pues tal vez esperando a que acabe la contingencia? ¿Cómo cuánto mide este espacio? 210. ¿2 días? No es, ¿cómo decirlo? El área libre, ¿no? 6 metros, podría ser. O sea, tal vez alguien diga por ahí 6 metros y pues en ese espacio sí entran estas tres personas, incluso una mesa, incluso por ahí se ponen a jugar un juego de mesa, ¿no? Denme un segundito. Bueno, entonces nos dice esa persona que él se lo imaginó de 6 metros, dice. Espérame, denme un segundo.
Bueno, ahí está nuestro espacio que mide 6 metros. Y bueno, eso suena bastante lógico, ¿no? 6 metros de claro, diría nuestro profesor de arquitectura. Una pregunta, ¿cómo cuánto miden estas alturas en una vivienda común y corriente, ¿no? ¿Cómo cuánto le pongo de distancia de entrepiso? 280. 240, 220. 240 suena 40. pues, bastante bien, ¿no? 240 metros. Aquí tenemos 6 metros. Y entonces, fíjate que esto que nos imaginamos y que tal vez nosotros nos seguimos en ese viaje, pues lo podríamos transformar, pongamos a cuál es el comportamiento de esta viga que está recibiendo esa carga. Entonces podríamos dibujar un par de apoyos. Si lo hago bonito. Voy a probar esto. No, mejor no me pongo a probar nada. Es que el otro día vi que creo que puedes mejorar tus trazos si con esa opción de una entrada, transformarlo a una forma de esas que ya tiene predefinida el programa, ¿no? Pero luego lo pruebo. Bueno, ahí tengo mi viga. Resulta que ustedes me dijeron que esa viga o ese espacio entre los dos apoyos es de 6 metros. Y pues el día de hoy resulta que voy a tener un par de cargas. Una que va a ser la losa, o digo, la propia viga, perdón. Por lo menos la viga, ¿no? Por lo menos el peso de la viga. Ese peso de la viga, pues va a ser uniforme, va a ser una carga constante, porque pues resulta que esa viga mide lo mismo a lo largo de toda su desarrollo o toda su longitud. Entonces ahí tengo el peso de la viga. Y después le voy a agregar el peso de la mampostería. Esa mampostería, pues en realidad son tabiques que se quedaron inconclusos o que se quedó hasta cierta distancia su desarrollo, pero yo me lo podría imaginar como una carga triangular. Y bueno, pues ahí ya tengo un problemita, ¿no? Ahora, lo que nos hace falta para nuestro problema que nos imaginamos en conjunto, pues tal vez sería determinar los pesos. Ahora, voy a tomar esta plumita azul para que nos imaginemos entre todos, pues tal vez las dimensiones de la viga. Si esa viga mide 6 metros de longitud, yo creo que nos podríamos imaginar que su sección transversal puede tener de peralte o de altura tal vez unos 50 centímetros, tal vez 0.50 metros. 0.50 metros. Y en cambio, de base, le podríamos considerar tal vez una dimensión de 0.20 metros, o sea, 20 centímetros. De esa forma, resulta que la sección transversal de la viga va a tener un área de 0.2 por 0.5. Si yo multiplico 0.2 por 0.5, pues me va a dar algo así como un área de 0.1 metros cuadrados. Ese 0.1 de metros cuadrados, resulta que también lo puedo multiplicar por una cierta profundidad. Lo voy a hacer por acá. Perdón, aquí voy a poner una línea para indicarle a alguien que llegue tarde, ¿no? Ya ves que luego hay gente que llega tarde. Voy a poner mi misma sección de la viga en color azul y ahora le voy a dar una profundidad de 1 metro. 1 metro. Ok. ¿Y eso para qué? Pues para poder determinar su volumen. Y resulta que el volumen de 1 metro de viga sería 0.1 de área transversal, metros cuadrados, por 1 metro de longitud. Y ese volumen pues termina siendo muy fácil, ¿no? Alguien dirá, ya está, sin usar la calculadora lo puedo hacer. 0.1, nada más lo que cambia va a ser 0.1 de metro cúbico. Ahora, eso es para 1 metro de viga. ¿Y eso con qué objetivo? Pues con el objetivo de que nosotros reconocemos, no sabemos de memoria, la densidad del concreto. Esta viga está hecha de concreto, entonces tiene una densidad de 2.4 toneladas cada metro cúbico. Y sabemos también que la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Entonces de aquí nosotros podríamos despejar la masa correspondiente a 1 metro de viga y la escribiríamos como densidad por volumen. En este caso tendríamos un 2.4 toneladas cada metro cúbico multiplicado por 1 metro cúbico. Pues significa, no es cierto, no es por 1 metro cúbico, es por 0.1 de metro cúbico. ¿Eso qué significa?
que la masa de un metro de viga, la masa de un metro de viga va a ser algo así como 0.24 toneladas, porque los metros y los metros se van a simplificar. Que tomo otro plumoncito y te diría, metro cúbico con metro cúbico se simplifican y esta masa, otra vez, es la correspondiente a un metro de viga. Ok. Entonces quiere decir que nosotros, de este problema que nos imaginamos entre todos, ya sabemos cuánto tenemos de carga distribuida y vale 0.24 toneladas. Es decir, 240 kilos cada metro de viga. El segundo metro de viga va a pesar otros 240 kilos. El tercer metro de viga va a pesar otros 240 kilos. Ahí está. Ya tenemos la carga azul. Y ahora cambio mi plumón por una naranjita para indicarte la cuestión de la mampostería. Ok. La mampostería, si te das cuenta, en uno de sus extremos, pues no vale nada, no vale nada, vale cero, porque en el extremo, pues no tengo carga. En cambio, del otro lado, resulta que tengo toda la altura que ustedes me dijeron, y que no sé por qué, creo que se borró aquí, que valía 2.40 metros de alto. Entonces, resulta que mi carga va aumentando a medida de que me acerco al apoyo B. Eso de que vaya aumentando la carga, pues a veces me genera dudas, ¿no? Oye, y entonces, pues, ¿cuánto considero? Bueno, yo creo que nosotros lo que podríamos hacer sería dibujar un triángulo. Ese triángulo por acá ya lo tenemos dibujado. Y ese triángulo resulta que en el extremo izquierdo vale 0, pero en el extremo derecho tendría toda la altura, toda esta altura. Híjole, no se ve. Vamos a ver, voy a ver si lo puedo, tal vez con este. Aquí, mira, ya se ve. Resulta que esta altura, en el extremo derecho, pues va a ser estos 240. Creo que ahí lo terminé por tapar. 240. Y yo podría sacar el peso de el último metro de mampostería. Fíjate, te lo voy a dibujar así un poquito un poco de forma tridimensional, como para que nos lo imaginemos. Ahí está mi último metro de mampostería. Ese último metro resulta que va a tener, pues de base, pues exactamente eso, ¿no? 1 metro. De alto va a tener lo que ustedes me dijeron, 2.40. Y de espesor, voy a ponérselo por aquí, ese espesor va a ser igual a... ¿Cuánto le consideramos de espesor? 12 centímetros. 15 centímetros. 12. 15 centímetros suena bien, ¿no? 15 centímetros. Alguien creo que dijo 12 centímetros, pero pues cualquiera de los dos valores está bien. Yo creo que lo podemos hacer con 15, ¿sale? Ahora, si consideramos 15, pues resulta que podríamos sacar el volumen de ese último metro de mampostería. Y ese volumen sería 0.15, lo voy a escribir, 0.15 por 1 metro por 2.40, ¿no? Y entonces ese volumen sería igual a 0.36. 0.36 metros cúbicos. Ahora, de la misma forma que lo hicimos con la viga de concreto, resulta que nosotros podríamos, tal vez no nos lo sepamos, pero podríamos considerar una densidad de la mampostería del orden de 1.7 toneladas cada metro cúbico. Probablemente la mampostería tenga diferentes valores de densidad, atendiendo a qué tipo de mampostería es. Tú me vas a decir, no es lo mismo el tabique que se hace en el pueblito de mi papá que el que nos vende Nova Ceramic o el que vende alguna otra ladrillera. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, pues porque algunos tienen métodos muy rudimentarios para hacer sus piezas y otras tienen toda una industria detrás. Y también unas de esas piezas son macizas y otras de esas piezas son huecas o multiperforadas. Entonces, el valor específico de cada tipo de mampostería, pues depende de esas condiciones, de si tiene huecos o no. Pero en general, yo creo que podríamos considerar ese valor como un valor intermedio y seguro.
1.7 toneladas por metro cúbico. Tal vez si en específico un muro va a estar hecho con bloque hueco, pues va a ser un poco menor ese peso. Pero ese peso nos garantiza cierta seguridad. Entonces, otra vez, la misma historia, si a partir de la fórmula de la densidad nosotros la despejamos y la escribimos como la masa en función de la densidad y del volumen, pues resulta que en esta ocasión nuestra masa de ese último metro de mampostería va a ser de 1.7 toneladas cada metro cúbico, pero multiplicadas por 0.36 metros cúbicos. Y esa multiplicación, voy a hacerla, a mí me dio de 0.612. Esa masa va a ser de 0.612 toneladas. El último metro de mampostería, es más, se lo voy a escribir aquí. La franja de 1 metro más alta. La franja de 1 metro de mampostería más alta. Hijo, se me abrió ahí algo que no quería. Bueno, ok. Ahora, ¿qué significa ese valor de 0.612? 0.612 de tonelada. Ah, pues eso va a ser la altura de mi carga triangular. Ahí tengo mi altura de mi carga triangular, 0.612 toneladas. La suma de las dos, pues va a llegar a otro valor. Ahorita no quisiera sumarlo, porque tal vez no quiero, pero la suma de esos dos valores me va a llevar a un máximo de una carga que alguien le podría ver la cara de carga trapecial, pero nosotros hoy la podríamos seguir manejando así. Ahora, déjenme dibujar, si puedo, yo creo que sí puedo, sí puedo, ya pude, un par de líneas debajo de la viga. Ahora esas líneas ya ves que nos sirven porque pues usualmente queremos graficar, ¿no? Voy a poner otra por aquí y voy a poner, pues mire, una en un tercio y otra en otro tercio, ¿no? Una pregunta, déjenme hacerlo un poquito más pequeño. Una pregunta, esa historia del muro inconcluso o muro triangular, más cómo obtuvimos los pesos, ¿nos queda claro a todos o alguien tiene alguna duda? No, todo bien, profe. ¿Yo de dónde salió el 1.7? Ya, este valor, esta densidad es digamos que un valor medio de la densidad de la mampostería. Honestamente, vamos a ver, pues, honestamente lo podemos buscar en Google, a ver qué nos dice Google, ¿no? Puede ser que nos dé un valor un poquito más ligero, pero digamos que fue un dato que pues, yo te estaba dando, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Google. Yo tengo el barro recocido, profe, en 1.6, su densidad. Ok, miren, el comentario que nos hace el compañero dice que él tiene el valor de barro recocido, pero el puro barro en 1.6. Si le agregamos las juntas de mortero, más, pongamos este castillo, más algunos otros elementos que a veces lleva la mampostería, bueno, puede ser que ese valor se nos vaya a 1.7, con lo que nos dice el compañero, ¿no? Vamos a ver qué nos dice por acá. Mira, dice, de manera general, los resultados de densidad obtenidos para bloques en condición seca se encontraron en 1900 kilos y 2000. Bueno, ese es de un tipo de mampostería, ¿no? Vamos a ver si por acá encontramos. ¿Cuánto pesa la mampostería? Fíjense, miren, aquí nos está dando, pues, muchos valores de densidad, tal vez para valores de construcción. Vamos a ver qué nos dice. Miren, aquí igual lo que nos está diciendo el compañero pues es cierto, ¿no? Le decimos, muchas gracias, compañero, eso que nos dices es cierto. La mayoría de los ladrillos comunes pesan 1.600 kilos por metro cúbico. Entonces, el valor que yo les decía de 1.700, pues es un poco conservador, un poquito mayor a lo que alguien podría decir.
nosotros podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Regresarnos y considerar 1.6 o lo consideramos en 1.7 y decimos, no importa, estamos siendo conservadores. ¿Cómo lo quieren hacer? Pero eso es distinto. O sea, está bien el 1600, pero Ajá. no, como dice, no estamos tomando en cuenta lo que es la junta, lo que es el mortero. Entonces Ujú. ahí subiría al 1700. O sea, en una Puede ser, puede ser. Mira, ahora, vámonos al caso extremo, ¿no? Al caso extremo, alguien diría, mira, ¿cuánto pesa el mortero? Pues 1700, o si es un mortero hecho con cemento y arena, 2100. 2000. Pero no está hecho todo el muro de mortero. Nada más tiene 1 centímetro, luego tabique, otro centímetro, luego tabique, luego 1 centímetro, tabique. Y entonces habría que sacar el área de tabique y el área de las juntas. Y eso en una teorización muy exacta de que lo van a construir así. La realidad es de que ese mortero, pues a veces va a medir un poquito más, a veces va a medir un poquito menos. Y bueno, otra vez, con esa conceptualización de que son tal vez 10 centímetros de block, es decir, 10 centímetros que pesan 1600 y 1 centímetro que pesa 2100, pues la suma de esos dos materiales lo podemos estimar con 1.7. Cuestionable el valor, ¿eh? O sea, alguien podría decir, yo le quiero manejar 1.8. Bueno, se puede. Pero de ahí salió el 1.7, compañera. No sé si nos queda claro. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, ya para terminar ese asunto, probablemente algunos muros sean un poquito más pesados. Probablemente otros muros sean un poco más ligeros. Pero, pues ese valor es un valor intermedio, ¿no? Densidad de mampostería, voy a ver si existiera dato. El multiperforado. ¿Quién sabe si bueno, ¿por qué busqué en esa marca? Pues porque ellos sí le invierten, ¿no? En su producto. Entonces puede ser que por ahí nos den algún valor de qué sería si fuera un multiperforado. Pero eh, cuando ustedes llevan el curso de mampostería, les van a platicar de que hay diferentes valores. Aquí ya se tardó un poquito en abrir, yo creo que nos regresamos, ¿no? Bueno, ahora, a ver si ahorita abre y al final hacemos algún comentario al respecto. Bueno, ahora, ya que tenemos este problema, pues podríamos identificarle sus reacciones, ¿no? Ahí ese apoyo, alguien cuestionará también, qué bueno que lo cuestione, ¿no? ¿Por qué las rueditas? Pues tal vez en un sentido estricto, este muro no se va a mover o se va a mover muy poquito, se va a mover tal vez 2 milímetros. Bueno, esos 2 milímetros que se mueva me da la oportunidad de considerar las rueditas. Y bueno, aquí tendríamos una reacción a Y, mientras que el otro muro lo más seguro es de que está unido al resto de la estructura y va a ser mucho más difícil que se mueva. Entonces, por eso, nuestra simplificación de los primeros semestres es considerarlo como un apoyo fijo. Tal vez más adelante, en otro semestre, te vas a dar cuenta de que eso no es un apoyo fijo, sino más bien es un apoyo empotrado. Pero para empezar a entendernos, está bien que lo consideremos fijo. Bueno, no hay fuerzas horizontales hasta este momento. Probablemente, igual cuando tú consideres sismo, van a llegar las fuerzas horizontales. Pero hasta este momento no tenemos fuerzas horizontales, lo cual nos permitiría decir que la reacción a X es igual a 0. Y ahí tenemos un sistema, un problema, una viga. Y le podremos encontrar sus reacciones. Lo voy a escribir por aquí abajito, que voy a escribir sus reacciones. Y para encontrar esas reacciones, pues esta viga es muy compleja. Entonces tendremos que simplificarla. Para hacer esa simplificación, ponemos otra vez nuestros apoyos separados 6 metros. Es más, lo voy a separar un poquito más. Separados 6 metros. Y en lugar de escribir, pongamos el área rectangular. Ahí te estoy tratando de hacer un área rectangular. En lugar de escribir esa área rectangular que nosotros dibujamos de color azul y que me gustaría que todos la observáramos con mayor intensidad, bueno, esa área azul, mira, ahí la voy a iluminar,
Ya la estoy iluminando. Mira, ahí está. Esa área azul, resulta que la podemos transformar por una carga equivalente. Esa carga equivalente va a tener como valor el área de la carga azul que ahorita iluminé. ¿Y cuál sería su área? ¿Cuál sería el área de esa carga azul? Pues sería una base de 6 metros por una altura de 0.24. Si yo hago esa multiplicación, 6 por 0.24, me da 1.44. 1.44. Entonces, esa carga equivalente se la puedo considerar puntualizada en un solo punto, y ese punto va a estar ubicado en el centroide de esta área azul. ¿Dónde está el centroide? Pues a la mitad, es decir, en 3 metros. Déjame, se lo anoto a la de abajo. Esa carga azul va a estar a una distancia de 3 metros. Y lo mismo le voy a hacer a la carga naranja, que significa nuestro muro. Nada más para eso voy a tomar otro plumón. Y esa carga naranja, de igual forma, la podemos concentrar en su centroide. Nada más que el centroide de un triángulo está ubicado a un tercio de la figura. Te lo voy a escribir por acá. Mira, para un triángulo, resulta que su centroide está a un tercio de la base. Pero eso siempre medido desde el ángulo recto, no desde la punta. Siempre medido desde el ángulo recto. Entonces resulta que de la misma forma yo podría concentrar el valor de la carga de la mampostería, pero ahora a un tercio de la base. ¿Te acuerdas que la base completa mide 6 metros? Entonces esta distancia la podríamos escribir aquí como 2 metros, mientras que la distancia complementaria la podríamos escribir como 4 metros. Toda la distancia entre los apoyos es de 6. Ahora, ¿qué valor le pongo a esa carga equivalente? Pues le voy a poner el valor del área, y esa área tiene que ser, por decirlo de alguna forma, equivalente a toda esta área del triángulo. A ver si lo pudiera hacer un poquito más, menos intenso ese color, o que tuviera cierta transparencia. Ahí voy. Ahí voy. Todo este triángulo. Y resulta que el área de un triángulo pues es fácil, ¿no? Base por altura entre 2. Si yo multiplico una base de 6 metros por una altura de 0.612, y eso lo divido entre 2, resulta que la concentración de esa carga o esa carga equivalente puntualizada valdría 1.836. Aquí lo voy a enmarcar. Ahí está, ya lo enmarqué. Y también voy a enmarcar el 1.44. Ya, ahí tengo mis dos cargas simplificadas. No quiere decir que la viga está así. Yo lo que me doy cuenta en la realidad es de que hay un muro, y que incluso ese muro está hecho en pequeñas hiladas de tabique, pero lo puedo simplificar a un triángulo, y todavía lo simplificamos aún más y decimos, mira, esas cargas las podemos puntualizar en dos cargas así, puntuales, ¿no? Vamos a ver si pudiera escribir un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para calcular esas reacciones? Bueno, a tomar mi plumoncito rosa. Bueno, pues resulta que yo me puedo apoyar en el punto A y considerarlo como la base del giro. Y ahí en el punto A, si yo hago sumatoria de momentos en A igual a 0, con giro horario positivo, pues yo podría decir que 0 va a ser igual a esta primer carga que me genera un momento en el sentido de las manecillas del reloj. Un giro positivo. Bueno, pues esa primer carga vale 1.44 toneladas y está aplicada a una distancia de 3 metros con giro positivo. Y después la otra carga, que también me va a provocar un giro horario o positivo, 1.836 toneladas por una distancia, en este caso, de 4 metros. Esos dos giros van a ir en el sentido de las manecillas del reloj y van a ser positivos. Y quien se va a oponer a eso va a ser la reacción BY. Fíjate que la reacción BY va a ir hacia arriba y entonces me va a provocar un giro en contra de las manecillas del reloj o negativo. Ese giro negativo, pues lo anoto así como negativo, y va a ser la reacción BY por una distancia de 4 metros. Ok,
Pues resulta que esta expresión igualada a 0, puedo mandar el término independiente del otro lado y me va a quedar dy multiplicada por Profesor. 4 metros. Sí, Pelle no va a 6 metros, perdón. sí, gracias, gracias. Gracias. 6 metros. Ok. Gracias, compañero. Yo me clavé con este valor y ya. Sí, está a 6 metros de distancia. Vamos a acotárselo para que no me vuelva a equivocar, ¿no? 6 metros. Ok. Belle por 6 metros, ahora positivo, ¿no? Del otro lado de la igualdad. Y la multiplicación, pues que nos dé. Si yo multiplico 1.44 por 3, resulta que nos da un 4.32. 4.32 toneladas punto metro, más 4 por 1.836, y eso nos da 7.344 toneladas punto metro. Si sumamos esos dos valores, nos da un 11.664 toneladas punto metro, y podríamos despejar el valor de Belle dividiéndolo, así como nos decía el compañero, entre 6 metros, ¿no? Resulta que el valor de la fuerza Belle o de la reacción Belle tiene una intensidad de 1.944 toneladas. ¿Por qué toneladas? Pues porque los metros y los metros se simplifican. Ahí está. Ahora, si confiamos en ese valor, si creemos que lo hicimos bien, pues nosotros podríamos plantear una sumatoria de fuerzas en Y para esta viga simplificada y diríamos, fíjate, hacia arriba lo voy a tomar como positivo y tengo una fuerza A que va hacia arriba, entonces va a ser positiva, AY, más una fuerza BY que también va hacia arriba. Nada más que esa fuerza BY ya tenemos el valor, entonces mejor lo sustituimos de una vez, más 1.944 toneladas. Esta sería la fuerza BY. Hay personas, los matemáticos les gusta que cuando sustituimos dos valores hay que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Bueno, y tenemos dos fuerzas que van hacia abajo, la puntual azul que mide 1.44 toneladas y la puntual naranja que mide 1.836 toneladas. Esta suma nos tiene que dar 0, entonces, pues, si operamos esos valores, nos quedaría que AY menos 1.332 toneladas va a ser igual a 0. Mandamos el término AY del otro lado y nos quedaría un 1.332 de resultado. Pero eso fue con mis ojos, ¿no? Yo nomás tengo 2 ojos. Ustedes también tienen 2 ojos, cada uno de ustedes. Pero en general, pues resulta que si hoy estamos 35 personas aquí conectadas, pues significa que hay como 70 ojos viendo esa pantalla, ¿no? Y probablemente alguno de esos 70 ojos diga, híjole, profesor, la regó ahí, la regó en esa multiplicación. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿O la regué en algo? No, todo bien, profe. Sí, está bien, profesor. Ok. Ahora, fíjense que si ustedes dicen que está bien, y yo les creo, porque quiero creerles, bueno, pues resulta que esta reacción ayer tiene un valor de 1.332 y esta reacción BY tiene un valor de, voy a anotárselo por aquí, de 1.944, creo que fue lo que llegamos. Bueno, ahí están nuestras reacciones. Y pues, alguien dirá que ya hicimos lo más difícil, ¿eh? Alguien dirá que ya hicimos lo más difícil. Algo de lo más difícil que tiene la ingeniería es tratar de que una situación real la podamos llevar a un modelo matemático o un modelo físico. Y es lo que ya hicimos, ¿no? Ya nos imaginamos una situación real y la llevamos a un modelo numérico que podemos representarlo con una gráfica y que podemos hacer, pues elucubraciones mentales al respecto, ¿no? Podemos imaginarnos cosas. Ahora, eso de lo más difícil que ya hicimos, voy a decir control C, si quiero copiarlo, ok, ya lo copié. Ahora, en la siguiente página quiero pegarlo. Ya está.
con la información pues más esencial, ¿no? Ahora, ya tenemos este problema. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Pues tal vez sería tratar de resolver cómo se comportan las fuerzas internas de la viga, ¿no? Que esas fuerzas internas van a intentar romper a la viga. Por eso, pues, nos interesa entender cómo se comportan las fuerzas y qué daño le harían a esta viga. Es lo primero que haríamos, ¿no? Tal vez en algún otro curso, bueno, inclusive dentro de nuestro curso, vamos a evaluar si la viga es capaz de resistir esa fuerza o no. Pero, pues, como primera instancia, pues podríamos hacer eso que nosotros en sesiones pasadas le hemos llamado método de las secciones. Fíjense que en este método nos diría el autor del método, que honestamente yo no sé quién se le ocurrió, probablemente se haya sido Euler o alguien más de esa época, pero nos diría el método de las secciones. Pues dibuja tu viga hasta donde esté tu corte. Ahí está mi viga hasta donde está mi corte. Incluye todas las fuerzas que aparecen antes del corte, es decir, 1.332 toneladas. Y también una fuerza azul que es distribuida y que va hacia abajo. Y también una fuerza naranja, ¿no? Una fuerza triangular. Ahí donde estás haciendo tu corte, resulta que ese corte está hecho a una distancia X. Ese corte está hecho a una distancia X. Y precisamente ahí donde se genera el corte va a haber una fuerza normal hacia afuera, va a existir una fuerza en ese punto vertical o fuerza cortante hacia abajo y un momento flector. Ok, incluso podríamos poner nosotros nuestra línea de corte por ahí. Ahí está mi línea de corte. Y identificar que el punto en donde estoy cortando la sección se llama punto X. Ahora, algo importante. Así como lo hicimos hace rato, hay que puntualizar o hay que transformar esta área geométrica en un solo puntito, en una sola carga. El área naranja y también hay que puntualizar el área azul. Transformarla en una sola carga de un puntito. Ahora, para eso, pues nosotros ya sabemos cuánto tiene de alto, pongamos, la carga azul. Si te das cuenta, pues bueno, este alto por aquí lo tenemos mencionado, es altura, y la base mide X. Entonces, resulta que yo podría encontrar una carga equivalente a la fuerza azul, y esa carga equivalente va a valer base de X por altura de 24. Entonces, esa carga equivalente, le voy a decir que es una carga equivalente, vale 0.24X. Mi problema está resuelto en toneladas, ¿no? En toneladas y en metros. Bueno, entonces 0.24X. Eso va a ser la puntualización de la carga azul hasta el corte, hasta esa sección. Y si yo quisiera puntualizar la carga naranja, pues también tendría que hacerlo en su centroide. Le voy a poner por aquí esa carga concentrada. Y esa carga concentrada, probablemente la escriba aquí arriba, carga equivalente, resulta que la encontraría al multiplicar la base por la altura entre 2, o sea, su área. De base tengo X, pero hay un pequeño problema que no sé cuánto tiene de alto. Voy a ponerle aquí altura. La altura completa sí la tengo, pero esa altura completa se desarrolla en todo el triángulo, en todo el triángulo. En cambio, la altura que yo tengo a una distancia X, esa no la tengo. Pero existe algo que nosotros conocemos como triángulos semejantes. Y esos triángulos semejantes me permitirán, pues tal vez dibujar, me permitirán dibujar mi triángulo grande, que lo voy a dibujar por acá, mi triángulo grande, y ese triángulo grande que mide de base 6 metros, en el punto más alto, resulta que ese muro genera una carga de 0.612 toneladas. Pero adentro de ese triángulo se me genera un triángulo más pequeño que me voy a permitir dibujar de color morado, ¿sale?
un triángulo más pequeño hasta la línea de corte. Ese triángulo más pequeño resulta que su base mide X y su altura mide H. Entonces nosotros podemos establecer una relación de triángulos y decir que la altura del triángulo pequeño es equivalente a 0.612, así como la base del triángulo pequeño es equivalente a la base del triángulo grande. Alguien lo podría ver distinto, ¿no? Alguien diría, la altura del triángulo pequeño H es equivalente a la base X del triángulo pequeño, como la altura grande es equivalente a la base grande. Cualquiera de las dos formas que tú lo veas es correcta. Nada más hay que despejar ese valor de H. Y resulta que H lo podríamos nosotros escribir como 0.612 de X entre 6. Quiere decir que la altura la podríamos escribir también como 0.112, 0.102 de X. Ah, y entonces ya tenemos el valor de la altura. Y si nosotros quisiéramos calcular el área de ese triángulo pequeño, híjole, no lo pude seleccionar, voy de nuevo. Si nosotros quisiéramos seleccionar esta área del triángulo pequeño, porque precisamente es el área del corte, pues resulta que nosotros tendríamos que aplicar base por altura entre 2. Esa área del triángulo pequeño nos daría una base que mide X por una altura que mide 0.102 de X y lo dividiríamos entre 2. Y esa expresión pues, nos va a quedar en función de X, porque pues, nuestro corte está a una distancia X. Entonces, esa área nos va a dar de 0.051 de X al cuadrado. Ese valor lo vamos a utilizar como carga equivalente. 0.051 de X al cuadrado. Fíjate, qué forma tan rara para una carga puntual, ¿no? Qué forma tan rara para una carga puntual, pero pues es lo que nos está dando el cálculo, ¿no? Ahora, ese proceso también tiene cierta dificultad, ¿no? Entonces, no sé si alguien por ahí dice, híjole, yo no entendí qué está haciendo ahí, se lo podemos aclarar. ¿Cómo ven? ¿Nos estamos siguiendo? Bueno, parece que vamos bien. Ahora, alguien nos dirá, y tiene razón, oye, esa sección, ¿de dónde a dónde es válida? Ah, bueno, pues nosotros usualmente le diríamos a nuestro lector que esta es una sección válida mientras X sea mayor que 0 y mientras X sea menor que 6 metros. Incluso puede tomar el valor de 6 metros e incluso puede tomar el valor de 0. Ya está. Es lo que ustedes han venido haciendo en las últimas 2 semanas, ¿no? Bueno, ahora, ya que tenemos la información de nuestra sección, podríamos nosotros empezar a calcular sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Nada más, lo único que me está haciendo falta es la distancia que hay hacia la carga azul. La distancia que hay hacia la carga azul es la mitad de la sección. Alguien en ese momento se podría ir en banda y decir, pues 3 metros. Alguien podría decir 3 metros. Pero ojo, yo te dije la mitad de la sección. Y la sección tiene por distancia X, ¿no? Entonces la mitad de X, pues es X entre 2. Y también nos está haciendo falta anotar la distancia hacia la carga naranja. ¿Te acuerdas de que decíamos algunos renglones antes que para un triángulo resulta que el centroide de un triángulo está a 1/3 de la base del ángulo recto? Entonces, 1/3 de la base, en este caso 1/3 de X, sería pues X entre 3. Déjame te lo anoto por acá. Sería X entre 3 a partir del ángulo recto.
Quiere decir que desde el otro extremo, pues tendríamos tal vez 2/3 de X. Bueno, tal vez alguien también nos diría, bueno, ¿y cuánto mide desde el punto X? Porque lo vamos a utilizar. Bueno, pues esa distancia sería X entre 2. Ahí está. Ya tenemos toda la información, ya tenemos todo para triunfar. Pues nos lanzamos al mar, ¿no? Ya que tenemos todo para triunfar. Y decimos, si toda la viga está en equilibrio, esa sección también está en equilibrio. Entonces la sumatoria de momentos la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de fuerzas con respecto al eje X nos debe de dar 0. ¿Qué fuerzas hay en esta sección en el eje de las X? Solamente la normal. La normal es igual a 0. Y eso era previsible, ¿no? Porque no tenemos fuerzas horizontales. Y después nosotros diríamos, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y igual a 0. Es decir, que 0 va a ser igual a 1.332, que va hacia arriba, toneladas, menos 0.24x, que sería la fuerza azul, y menos este valor de la fuerza naranja, menos, porque va hacia abajo, menos 0.051 de x al cuadrado. Ah, y nos está haciendo falta la fuerza cortante. Esa fuerza cortante también va hacia abajo, pues también se la escribimos, menos la fuerza cortante. Si te das cuenta, hay dos variables, la x y la fuerza cortante. Entonces, eso nos va a generar una función, donde una va a quedar en función de la otra. Despejamos la fuerza cortante y nos va a quedar como resultado B igual a, si gustan, ordenamos estos términos. Ahí está nuestra función de fuerza cortante. Digamos que esa función ya la podríamos meter a la calculadora y decirle, oye, pues échame la mano, dame los valores de esa función, ¿no? Algo diferente a lo que habíamos visto en la sesión anterior es de que esta función es cuadrática. Quiere decir que es una parábola. Y también algo que podemos identificar es de que es una parábola que abre hacia abajo, porque el signo del término cuadrático es negativo. Bueno, entonces ya tenemos dos expresiones de equilibrio. En nuestro curso de estática nos dijeron, se tienen que establecer esas dos ecuaciones de equilibrio más la de momentos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer la de momentos. Y resulta que nuestra sumatoria de momentos en el punto X, va a ser igual a 0, con giro horario positivo. Entonces, eso nos llevaría a que 0 es igual a la primer carga. Si me apoyo en el punto X, la primer carga me genera un giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, positivo, más 1.332 multiplicado por una distancia X. La carga puntual, ambas cargas puntuales, si me apoyo en el punto X, resulta que me van a provocar giros en contra de las manecillas del reloj, giros negativos. Bueno, esos dos giros negativos van a ser menos fuerza por distancia. La fuerza vale 0.24 de X, esa es la fuerza. Y hay que multiplicarlo por una distancia. La carga azul está a una distancia de X entre 2. Entonces, pues lo multiplico por esa distancia de X entre 2. Y la carga naranja tiene un valor de 0.051 de X cuadrada. Esa es la fuerza. Y está ubicado a una distancia de X entre 3. Pues lo multiplico por esa distancia de X entre 3. Y ya tengo la fuerza puntual, otra fuerza puntual, otra fuerza puntual, provocando momento. La fuerza normal no provoca momento porque pasa por el punto y la fuerza cortante tampoco provoca momento porque pasa por el punto. Y lo que sí hay que incluir es nuestro momento flector, que es negativo. Y esta expresión hay que simplificarla y hay que despejarla. Para eso, bueno, pues yo creo que nos conviene, pues,
mandar el momento flector del otro lado y a ir haciendo las multiplicaciones que podamos, ¿no? 1.332 de X menos 24 entre 2 nos daría 0.12 de X cuadrada y menos 51 entre 3, 0.017 X cúbica. X cuadrada por X, X cúbica, ¿no? Incluso podríamos ser, pues un poquito, más ortodoxos y ordenar esos términos, ¿no? Nos daría menos 0.017 de X al cubo, menos 0.12 de X al cuadrado, más 1.332 de X. Y eso sería mediante el método de las secciones. Ahora, para evaluar esos puntos podemos abrir pues el Excel y ahorita pedirle que nos ayude a evaluarlo. Pero me gustaría, antes de abrir nuestro Excel, que ustedes nos dijeran si tenemos algún problema. No, profe. No, profe. Ok, fíjense que nuestra clase es la de la 1 de la tarde, 13 horas, y hoy estamos en nuestra sesión número 06. Ahí lo guardamos, ¿no? Bueno, voy a hacerme el esfuerzo de ahora sí compartírselos, todos esos archivos en el Classroom, ¿no? Bueno, ahora, abrimos nuestro Excel. Abrimos nuestro Excel. Bueno, yo lo abrí, ¿no? Sí, puede ser que ustedes me digan, para mí es más fácil con la calculadora. Y está bien, está en lo correcto, ¿no? Para ti es más fácil con la calculadora, por mí, pues mejor, ¿no? Sería mejor que lo aprendamos a hacer en la calculadora a que lo aprendamos a hacer en Excel. Ambas nos pueden funcionar. Vamos a darle diferentes valores de X, valores de cortante y valores de momento flector. Ahí tenemos nuestras funciones. Y nuestro intervalo quedamos que iba desde 0 hasta 6 metros, porque con un solo corte pudimos resolver toda la viga, ¿no? Mira, voy a ponerle 2, voy a ponerle 4 y voy a ponerle 6. A propósito, porque quiero mostrarte algo. Fíjate que si yo quiero que evalúe la fuerza cortante, pues entonces tendría que hacer menos 0.051 por el valor de A6. A6 al cuadrado, al 94 al cuadrado. Cierro ese primer término o ese primer paréntesis y voy a tener otro valor que va a ser menos otro paréntesis y en este caso voy a tener 0.24 por A6. Ese ya no va al cuadrado, sino va a ser lineal. Y le voy a sumar 1.332. Ahí está el valor de mi fuerza cortante. Inclusive, denme la oportunidad de escribir más valores. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora, recorro ese valor de fuerza cortante y una forma de identificar si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal es de que en los extremos me debe de dar las reacciones. Si te das cuenta, el primer valor para X igual a 0 me da el 1.332 de la reacción A. Mientras que al final me está dando menos 1.944, que es el valor de la reacción B. Eso es una primera forma de saber si estamos haciendo las cosas bien. Y parece que la estamos haciendo bien. Y también podríamos agregar nuestra función de momento flector, que sería menos, paréntesis, 0.017 por la celda A6, pero elevado su resultado al cubo. Entonces voy a ponerle alt 94,3. Cierro mi primer paréntesis. Luego voy a tener un segundo término que es menos 0.12 por A6 elevado al cuadrado. Cierro. Y voy a tener un tercer término que es 1.332 por A6 o por la X, ¿no? Ya ves que Excel no sabe de X, sabe de celdas.
Y otra forma de verificar que nuestros resultados están bien es de que nuestro momento flector, si tenemos apoyos simples en los extremos, debe de empezar en 0 y acabar en 0. Entonces, parece que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Usualmente le pedimos a la persona que hace esto, que pues nos lo represente de forma gráfica. Seguramente tú me vas a decir, profesor, ¿por qué no lo grafica en Excel? Porque en sus tareas, pues sí me gustaría que lo graficaran ustedes a mano, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hacer eso? Si ya tenemos Excel. Bueno, porque es parte de un entendimiento. Hay cosas que las entendemos con palabras, hay otras cosas que las entendemos con dibujos. Y esto, pues, es eso, es tratar de entenderlo con dibujos. Entonces, inclusive voy a exagerarlo un poquito más, a ponerlo hasta por acá. El 1.944. Y resulta que cuando x es igual a 2, tiene un valor el cortante, de 0.64. Voy a ponerlo por aquí, 0.648. Y cuando x es igual a 4, tiene un valor negativo de 0.44 menos 0.444. Y en general es una parábola. Esa parábola, voy a llevarlo un poquito más abajo. Esa parábola abre hacia abajo, no la alcanzamos a ver completa, pero sí alcanzamos a ver una parte de ella. Y fíjense que parecería que nos estamos perdiendo de algo importante. Esa cuestión importante que nos estamos perdiendo es en qué punto o a qué distancia se provoca un cortante cero. Eso es importante. ¿En qué punto se genera un cortante cero? De nuestra gráfica de fuerza cortante. Vamos a decirle aquí a nuestro lector que esta es nuestra gráfica de fuerza cortante. Ahí está. Fíjate que esta distancia es importante. ¿En qué distancia se produce el corte igual a 0? Para eso podemos hacer uso de varias herramientas. Yo creo que la que me gustaría a mí explicarte, porque es la más poderosa, yo quiero que pues, tú seas poderoso y que tengas cierta capacidad. Bueno, la más poderosa es que a nosotros nos explicaban en nuestro curso de cálculo diferencial que si tú quieres encontrar el valor máximo de una función, hay que derivarlo y esa derivada igualarla a 0. Ahora, ese comentario va porque precisamente nuestra curva de momento flector, el valor máximo lo vamos a encontrar debajo de este punto. Exactamente debajo de ese punto vamos a encontrar nuestro momento máximo. Y hasta ahorita no lo tendríamos. Sabríamos que en el apoyo, la gráfica de momento sector vale 0, el momento flector vale 0, al final vale 0, que en una distancia de 4, pongamos, tiene un valor de 2.32. Se lo voy a anotar, 2.32. Bueno, vamos a hacer revita, ¿no? 2.32. Pero que en 2 vale 2.048. Pero es necesario saber cuál es el momento máximo. Puede ser que incluso yo hasta allá pueda dibujar la curva. Lo voy a dibujar. Y me doy cuenta de que es una curva de grado 3. Es decir, que hay 2 curvas. Probablemente nada más en el espacio que nosotros estamos graficando, nada más se presente una de esas 2 curvas. Y ahí tenemos nuestra gráfica de momento flector. Pero nos estamos perdiendo del valor máximo. Entonces, te decía, en nuestro curso de cálculo diferencial, cálculo diferencial, me decían, si tú quieres saber dónde está el máximo, tienes que derivar a la función con respecto a x y esa derivada igualarla a 0. Fíjate, yo creo que esa derivada la podemos identificar. Fíjate, si yo derivo esta función, me va a dar 3 por 0.017 y eso me va a dar menos 0.051 x al cuadrado. Si derivo el segundo término, me va a dar
menos 0.24x lineal. Y si derivo el tercer término, me va a dar más 1.332. Y fíjate que esa función ya la tenemos por acá arriba. La derivada del momento flector es el cortante. Es el cortante. Entonces, por eso necesitamos saber en qué punto se vuelve cero para identificar en qué punto tenemos un momento máximo. Y, bueno, eso significaría que esta expresión hay que igualarla a cero. Si yo igualo el cortante a cero, voy a encontrar la x donde se presenta el momento máximo. Y eso nos llevaría a tener esta expresión, vamos a la parte de abajo, esta expresión igualada a cero. Y eso es una ecuación de segundo grado. Para resolver una ecuación de segundo grado lo podemos hacer con la fórmula general. Eso sería la forma más difícil de resolverlo. Probablemente alguien nos diga, híjole, yo ya no me acuerdo de la fórmula general. Me dijeron que me la aprendiera de memoria y ya no me acuerdo. Bueno, pero vivimos en un mundo donde podemos buscar las cosas en internet y podemos buscarle ahí, pedirle a Google, decirle, oye, dame la fórmula general de segundo grado, ¿no? Y resulta que la fórmula de segundo grado, pues ahí la tenemos. Y entonces, nuestra función, podríamos sustituir esos valores, los valores de los coeficientes en esa expresión, y encontrar en qué punto vale cero. Otra opción, porque yo no me acuerdo de esa fórmula, pues es la calculadora científica. Yo me puedo meter al modo, fíjate, en mi calculadora, puede ser que se vea muy chiquito, pero ahí está, en mi calculadora es la función 5, la función ecuaciones. Si yo le doy 5, me dice, mira, te puedo resolver todas estas ecuaciones, por eso me llaman calculadora científica, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, ahí la función 3 me ayudaría a resolver una ecuación de segundo grado, la 3, ¿ok? Y yo nada más le tendría que meter los coeficientes. Los coeficientes que ahí vemos es un menos 0.051, el término cuadrático, menos 0.24 el término lineal y 1.332 el término independiente. Y resulta que mi calculadora científica o la fórmula general nos va a decir, hay una X1 y hay una X2. Una es lógica y una es ilógica. La primera nos dice que vale 3.273 y la segunda nos dice que vale menos 7.979. La segunda no es lógica porque nuestra viga mide 6 metros y es un valor negativo. Entonces ya sabemos cuál es la buena, ¿no? Y ya sabemos que para una distancia de 3.273, se lo voy a anotar por acá, 3.273, ahí en ese punto se provoca el cortante nulo y el momento máximo. ¿Qué podríamos hacer con ese valor? Meterlo a que lo sustituya. Decirle, oye, evalúame cuánto vale las funciones de cortante y de momento flector en 3.273 y te vas a dar cuenta de que prácticamente el cortante vale cero. Probablemente si le agregamos más decimales vale cero. Y ahí vamos a encontrar nuestro momento máximo. Ese momento máximo no es 2.32, no es 2.048, sino que es un 2.47. 2.478 toneladas punto metro. Ese valor es bien importante, porque con ese valor vas a calcular el número de varillas que va a requerir esa viga. Entonces, por eso necesitamos saber el valor máximo. Pregunta, yo ya me emocioné, yo ya saqué la ecuación de segundo grado, ya les dije de su curso de cálculo diferencial, pero no sé si vamos juntos o si estuviéramos subiendo una montaña, si alguien ya se quedó. Si alguien se quedó, no hay problema, le ayudamos para que todos lleguemos en conjunto a subir la montaña. ¿Vamos bien?
Todo Yo me bien. quedé en la ecuación general, en ese sentido. Ok, nos quedamos en la ecuación general. Vamos a ver. Fíjate, voy a copiar esta imagen, copiar imagen, y la voy a llevar a Word. Y le voy a decir aquí, ¿sabes qué, Word? Aquí la quiero pegar. La quiero hacer un poquito más chiquito. Miren, hubo alguien que dijo que esa es su ecuación, ¿no? Jorge A. Yo creo que nos está mintiendo, ¿no? No creo que él haya descubierto. Pero, pues, la podemos recortar. La podemos recortar para tenerla ahí en presencia. Ahí está mi ecuación general. Y entonces nosotros empezaríamos a sustituir valores de esta expresión igualada a 0. Y eso nos llevaría a decir x es igual a menos b, menos el término lineal. Sería un menos 0.24. Cerramos. Más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 0.24 elevado al cuadrado, menos 4 veces el primer término, menos 0.051, cerramos, por el tercer término, 1.332. Ahí está nuestro radical. Y en la parte de abajo tendríamos 2 veces el primer término, menos 0.051. Ahí está. Entonces, si nosotros sustituimos en esa expresión, pues el primer término nos daría más, déjame poner un igual más grande, nos diría más 0.24 más menos la raíz de b al cuadrado. Si yo meto a mi calculadora menos 0.24 y lo elevo al cuadrado, resulta que mi resultado va a ser 0.0576. Es un término que al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Ok. Ahora, después voy a tener una resta. Este menos y este menos se va a convertir en positivo, perdón. Una suma. Y si yo multiplico 4 por 0.51 y por 0.051 y por 1.332, resulta que nos da más 0.2717. Cerramos nuestro radical y en la parte de abajo tendríamos 2 por 0.051 negativo, ¿no? Entonces nos va a dar un valor de menos 0.102. Ok, esa X, otra vez la volvemos a escribir nuestro 0.24 y sumamos lo que hay adentro del radical. Adentro del radical, ya ves que yo tendría 0.0576 más 0.2717. Esa suma dentro del radical nos daría 0.3293. Y afuera, menos 0.102. La raíz de ese radical nos va a dar más 0.24 más menos 0.5738 más menos. Ah, caray. Hice algo mal, ¿verdad? Entre menos 0.102. Ok, vamos a seguirle. Aquí tengo dos opciones, ¿no? Aquí tengo dos opciones. La primera de ellas, con el resultado positivo. Si yo sumo 0.5738 más 0.24, me va a dar 0.81, 0.8138 entre menos 0.102. Y si lo hago con la opción negativa, pues resulta que yo tendría que tener 0.24 menos 0.5738. Eso me daría menos 0.3338 entre menos 0.102. Si hago esa división, resulta que uno de los resultados nos da más 3.27, 3.2725. Y el otro de los resultados nos daría 0.8134. El otro de los resultados nos daría 7. Negativo. Este sí es negativo.
menos 7.9788, que son los dos resultados que encontramos por ahí arriba, ¿no? Pero no sé si eso era lo que nos preguntaba como duda nuestro compañero. ¿Cómo ves, compañero? Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Yo lo que hice hace rato fue meterlo a la calculadora, ¿no? Meterlo a la ecuación de la calculadora. Les decía, el segundo valor es ilógico, nuestra viga mide 6 metros, entonces no lo podríamos utilizar. Bueno, fíjense que ahí ya tenemos nuestro problema hecho con el método de las secciones. Hecho con el método de las secciones. Que es probablemente el método más poderoso, ¿no? Probablemente. Pero hay otro método que también es muy poderoso y gracias al método de integraciones es de que conocemos lo que nosotros vamos a ver en los siguientes departamentales, ¿no? Que son deformaciones y que son vigas hiperestáticas. Entonces, pues por eso hay que conocer el método de integración. También hay que tenerlo por ahí en la mente. Fíjense, lo que estoy haciendo es de que voy a copiar esa parte de nuestro problema, control C, y voy a pegarla en la siguiente hoja. Ahí está, pegado. Y quisiera también copiar lo que son nuestras funciones de fuerza cortante y nuestra función de momento flector. Voy a copiar esta y la quiero pegar aquí abajito. Si me deja. Sí, yo creo que sí me va a dejar. Así que pedirle permiso, ¿no? Hay que pedir las cosas por las buenas. Y si se lo pido por las buenas, mire, ya me dejo. Y también quiero copiar la de momento flector. No sé si copió la última X. Creo que no. Pero ahorita se la escribimos. No, no copió la última X ni copió el texto que dice momento flector. Miren, ese podría ser nuestro resumen del método de las secciones. Ahí está. Y fíjate que en los 13 minutos que nos faltan, podríamos hacer el método de la integración. Y te vas a dar cuenta, bueno, o todos nos hemos dado cuenta de que es más fácil, ¿no? Entonces, para eso voy a tomar mi plumón, amarillo. No, el amarillo no se ve. Dice que se llama color ciruela. Ese color ciruela lo voy a tomar y te voy a pedir que nos imaginemos un eje coordenado que sale a partir del apoyo A. Hacia arriba yo tendría el eje de las cargas y hacia la derecha yo tendría el eje de las X. Ese mismo eje coordenado lo vamos a poner de este lado y ahí está nuestro eje de las X y nuestro eje de las cargas. Y resulta que si yo dibujo las flechitas azules, si yo dibujo las flechitas de la carga azul, pues resulta que todas medirían lo mismo. Voy a ponerlas por aquí. Todas las flechitas de la carga azul miden lo mismo. Tienen una altura constante. Y si yo dibujo las flechitas de la carga naranja, resulta que esas empiezan en 0 y empiezan a crecer y 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 a crecer hasta que alcanzan un valor máximo. Ahora, si yo me pongo todavía más intenso y digo, pues mira, la suma de las dos cargas que van hacia abajo, y por eso las dibujé debajo del eje de las X, las dos van hacia abajo, pues resulta que me generan una línea, y esa línea pasa por un punto inicial. Ese punto inicial nosotros le podríamos llamar ordenada al origen, una B igual a 0.24, que es la altura de la carga azul. Es más, déjame, te lo dibujo para que nos quede a todos claro. Esta altura inicial es la carga azul. Punto 24. Y resulta que gracias a esas dimensiones, pues también podría yo identificar que mi punto inicial, le puedo llamar punto A. Qué creativo, ¿no? El punto A va a tener de coordenadas 0 en X menos 0.24 en Y. Y el punto B
va a tener de coordenadas 6 metros, coma, menos la suma de estos dos valores, ¿no? Si yo sumo .24 más .612, resulta que voy a llegar a un menos 0.852. Ahí está. Y entonces con esos dos puntos, yo podría encontrar la ecuación de esa carga que está descrito con la forma y igual a mx más b. Ah, mira, la b ya la tenemos y la m la podemos calcular. La m, si tú recuerdas, era la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso significa que la m en general es un cambio en y sobre un cambio en x. Es decir, que para nuestro ejemplo, el cambio en y es la diferencia de alturas y eso vale 0. Negativo, sí, porque va cayendo, negativo 0.612 entre una diferencia en x de 6 metros. Quiere decir que nuestra pendiente para nuestro problema, 0.612 entre 6 metros, sería de 0.102. Ok, ya tenemos la pendiente y ya tenemos la B. Ah, pues entonces resulta que esa recta, nosotros la podemos escribir como Q, porque es el eje de las Y. Q es igual a, voy a escribirlo, mx más b. Bueno, Q va a ser igual a m, que tiene un valor negativo, se me estaba yendo, un valor negativo de menos 0.102x, y b también tiene un valor negativo porque está por debajo del eje de las x, ¿no? Ok, menos 0.24. Ahí está nuestra función de carga. Esa función de carga, gracias a nuestros investigadores anteriores, es de que podemos decir, si yo quiero encontrar la cortante, tengo que integrar la función de carga con respecto a x. Ah, pues lo hacemos. Cortante va a ser igual a la integral de menos 0.102x menos 0.24. Y esa integral está sencilla, ¿no? Ahora, ojo, se nos está olvidando algo, que es integrar con respecto a x. Esa integral nos va a dar de resultado menos 0.102 de x a la n más 1, 1 más 1, 2. Entre n más 1, 2. Menos 0.24x más una constante de integración 1. Nosotros habíamos dicho en alguna otra sesión que la constante de integración 1 va a ser igual a la reacción AY. En este caso, tiene un valor de 1.332, lo cual nos permite escribir la ecuación o la función de fuerza cortante para nuestro problema como menos 0.102 entre 2 nos da 0.51. 0.51 de x cuadrada menos 0.24 más la constante de integración 1.332, que es la reacción. Eso es aplicando, se me olvidó el título, ¿verdad? El método de integración. Ok, ya encontramos nuestra función de fuerza cortante y entonces podemos volver a integrarla para encontrar el momento flector, donde el momento flector es igual a la integral de la fuerza cortante respecto a x. Bueno, si nosotros integramos esa expresión, y bueno, voy a escribirlo por aquí, momento flector igual a la integral de menos 0.0051x al cuadrado menos 0.24x, se me olvidó la x aquí, x lineal más 1.332 diferencial de x, pues resulta que nuestro resultado sería menos la constante al cubo entre 3, ¿no? A la n más 1 entre n más 1, menos 0.24x al cuadrado entre 2, más 1.332 de x. Eso lo veíamos en nuestro curso de cálculo integral, más una constante de integración C2. Nosotros por ahí mencionamos que mientras tengamos apoyos fijos o mientras tengamos apoyos móviles,
nuestra constante de integración C2 vale 0. Pues entonces resulta que nuestra expresión de momento flector la podemos simplificar. Ese punto 0,51 entre 3 nos va a dar menos 0.017 metros, x al cubo, menos 24 entre 2, 0.12 x cuadrada, más 1.332 de x, más 0. Y ahí tenemos nuestra expresión de momento flector. Fíjense que hace 12 minutos dijimos que íbamos a hacer el método de integración y nos llevamos nada más 7 minutos. En 7 minutos hicimos el método de integración. Y resulta que nuestro método de integración nos arroja los mismos resultados. Perdón, alguien dirá, los malditos mismos resultados que el método de las secciones. Los dos tienen ventajas y desventajas. La ventaja del método de integración puede ser que sea más rápido. No utilizo integrales muy difíciles, pero probablemente me pide que me acuerde de mis cursos de cálculo integral y de geometría analítica. La ventaja del método de las secciones es de que cada vez que hay cambio de carga lo puedo aplicar y que no necesito saber integrales. Pues miren, yo creo que nuestra sesión nos permite identificar los dos métodos y probablemente cada uno de ustedes le encuentre alguna ventaja o desventaja a cada uno de ellos, ¿no? Hay problemas que se prestan para hacerlos con integrales y hay problemas que se prestan para hacerlos con secciones. Sobre todo si son poquitas secciones, curioso lo que voy a decir, si son poquitas secciones, entonces es más fácil aplicar el método de integración. Si son muchas secciones, conviene el método de secciones. Y me parece que ustedes también, pues probablemente vieron otro método que también lo vamos a platicar, que es el método de las áreas. Pero como es el más fácil, pues lo vamos a dejar al final. Bueno, pregunta, ¿sí nos entendimos? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿siempre la constante 1 va a ser AY o en base a qué es la constante 1? Para este tipo de problemas, sí. Ahora, ¿cuándo no podría ser ese valor? Fíjate, mientras tengamos este tipo de problemas que tienen los apoyos en los extremos, sí se va a dar esa condición de que la constante va a ser la reacción. El problema sería si tuviéramos un problema que los apoyos no estuvieran en los extremos y que tuvieras un volado. En esa situación ya no sería AY. Eso implicaría que habría que resolver nuestro método de integración en dos etapas. Una primera etapa que tendría una constante de integración igual a 0 porque no habría apoyo. Y para la segunda etapa, sí la constante valdría AY. Pero pues sí, evidentemente que es un problema un poco más difícil, ¿no? Un claro más un volado. En esa situación no valdría esa constante. Pero te digo, ya es un problema un poquito más complejo y pues para nuestros primeros problemas pues no lo vamos a manejar. Tal vez iremos avanzando en nuestro curso y podamos hacer algo así. Pero ahorita, pues en esta etapa, pues sí valdría AY. Y de la misma forma, ¿no? La segunda constante. La constante de integración 2, y yo te digo, para apoyos simples o sencillos, sí sería 0. En cambio, cuando en nuestro curso lleguemos a tener apoyos empotrados, ahí sí ya no va a valer 0, va a tener un valor, un momento de empotre. Pero igual, hasta lo que llevamos hasta ahorita, no será necesario utilizar, pues, otro valor, ¿no? No sé si ahí está respuesta a la duda. Ok, sí, ya. Y bueno, gracias. Y aparte, en la fórmula de la pendiente, cuando sustituimos los valores, ¿por qué es menos 0.612 sobre 6? Sí, vamos a ver.
vamos a ver, nomás déjame que se actualice mi software de procesador de texto, que es Word, y que lo estoy utilizando como un software de dibujo. El otro día abrí otro y no me gustó cómo se comportó. Voy a hacer una nubecita por aquí, una nubecita, alguien diría de revisión, que significa que no tiene el contexto de lo demás. Y esa nubecita de revisión nos va a permitir escribir la aclaración que nos comentas. Fíjate, la M, la pendiente, ya ves que es Y2 menos Y1. Entonces la Y2 tiene de coordenadas menos 0.852. Es esta, la Y2. Y la Y1, el punto A, tiene de coordenadas menos 0.24. Ojo, Y2 lo voy a poner dentro de un paréntesis, Y1 lo pongo dentro de un paréntesis, y le voy a poner aquí un signo negativo. El signo negativo viene de la fórmula, ¿no? Y entonces lo divido entre una X2, que vale 6 metros, menos una X1, que vale 0. Si te das cuenta, en la parte de abajo nos va a quedar un 6 positivo, y en la parte de arriba, si opero eso, pues nos va a quedar menos 0.8552 más 0.24 en la parte de arriba. Y esa diferencia nos da el valor de menos 0.612 entre 6. Ahora, tal vez yo no lo desarrollé así, lo que yo alcancé a ver, y que tal vez no se los aclaré, es de que esta pendiente va bajando. Y si va bajando, pues me tiene que dar un resultado negativo, ¿no? Y ya está. ¿Cómo ves? ¿Sí te la resolví? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna duda por ahí. En la fórmula general nos dieron dos resultados, ¿no? Y uno era lógico que no lo íbamos a usar, que era el 7. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que ambos resultados puedan entrar en base eh, a lo que a lo que necesitemos. En este caso no, porque repasábamos de los 6. Pero, ¿y si hubiera un caso en el que ambos podemos llegar a usarlos, se usan los dos o? Sí se podría dar el caso, en vigas más difíciles. Mira, en vigas más difíciles, en doblemente empotradas, se podría dar el caso de que el cortante tuviera bastante raro, porque la carga tendría que ser, digamos, déjame ver si lo puedo desarrollar, hacia arriba, y entonces nuestro cortante probablemente nos genere la parábola completa en cortante. Y eso significaría que probablemente tuviéramos dos máximos de momento, un máximo por aquí y otro máximo por acá. Pero es una situación un poco teórica, ¿eh? No, la gran mayoría de los problemas no lo vas a encontrar eso. Pero y no lo vas a encontrar en la gráfica de cortante. Así como, digamos que en esta secuencia que nosotros vimos, probablemente lleguemos a encontrar que una curva corta 2 veces el eje del 0 en momento empotradas. Y eso nos llevaría a que en 2 puntos vamos a tener máximos, pero cuando veamos el tema de pendientes y de flexiones en vigas. Eso más o menos va a ser como dentro de mes y medio. Pero digamos que, bueno, son otro tipo de gráficas, ¿no? Por ponérselos de una forma muy sencilla, abajo de estas 2 gráficas vamos a hacer otras 2 gráficas más. Y en esas 2 gráficas más es donde se podría dar el caso que nos menciona la compañera. Ya está. Gracias. Ok. Híjole, una disculpa si me pasé 4 minutos de su tiempo. De todas formas, si tuvieran dudas, nos quedamos más tiempo y las